Vamos a continuar nosotros viendo algunos problemas relacionados con la ley de Gauss y con el tema de flujo del campo eléctrico. Tenemos este problema acá que dice un campo eléctrico E es paralelo al eje de un hemisferio hueco de radio R, ver figura. Inciso A, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie hemisférica? Inciso B, ¿cuál es el resultado si ahora E es perpendicular al eje? O sea, en este caso, E es paralelo al eje, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el inciso A, entonces, ¿cómo lo abordamos? Nosotros tenemos que el flujo en el hemisferio va a ser el mismo flujo por el círculo. O sea, todas las líneas que atraviesan el hemisferio atraviesan primero el semicírculo, el círculo. Entonces, ese flujo por el círculo, como el campo es uniforme y es el mismo en toda el área, simplemente va a ser el producto punto del campo por el área. Y más aún, el coseno del ángulo con el vector de área, que en este caso sería 0 grados, entonces sería E punto A coseno de 0, lo cual sería entonces 0, ¿eh? Lo cual sería F0 pi r cuadrado. Ya nosotros conocemos el valor de, digamos, E0 es el dato y R es el radio de la esfera, que son datos ya que nos dan acá, ¿verdad? Entonces el radio R es dato y el campo es un dato, ¿verdad? Que es E0, campo eléctrico. Ok, ahora preguntan que cuál sería el flujo por si el campo fuera perpendicular al eje, o sea que si el campo fuera hacia arriba. Bueno, en este caso el flujo por hacia arriba sería entonces 0, porque el campo haría 90 grados con el elemento de área, ¿verdad? El elemento de área, o sea, sería el elemento de área en cada superficie, entonces sería perpendicular al campo y el flujo sería 0 en cada punto. Entonces ahí tenemos el resultado de ese problema. Vamos a ver aquí otro problema que dice la figura 22-26 muestra 5 superficies cerradas que rodean varias cargas en un plano, como se indica. Determina el flujo eléctrico a través de cada superficie S1, S2, S3, S4 y S5. Las superficies son cajas de píldoras planas que se extienden solo ligeramente arriba y abajo del plano que las contiene. Entonces, como que si fueran cajas de píldoras que penetran al plano y que se extienden solamente ligeramente hacia adentro o hacia afuera del plano que las contiene. Entonces, aquí la clave está en utilizar la ley de Gauss para determinar el flujo en base a la carga que está encerrando cada superficie. Analicemos una por una el caso. Y aquí lo que vamos a tener es que en la superficie 1 tenemos una carga más Q y una carga menos 3Q encerradas, lo que haría una carga neta de menos 2Q. O sea que el flujo sería menos 2Q entre epsilon sub 0. Observen que ese flujo negativo indica que hay un flujo neto hacia adentro de la superficie. ¿Por qué? Eso es lógico, cuando hay una carga neta negativa, el flujo es hacia adentro. Las líneas de campo se dirigen hacia adentro. Y el valor de ese flujo entonces es la suma algebraica de las cargas dividida entre epsilon sub 0. Si queremos calcular el flujo sobre la superficie 2, vamos a ir a averiguar entonces cuál es la cantidad de carga que envuelve la superficie 2. La superficie 2 es esta que está encerrando la mano acá, toda esta, y pueden ver que encierra más Q, más 2Q y menos 3Q. O sea que la carga neta que está encerrando esa superficie S2 es 0. Por lo tanto, por la ley de Gauss, al ser la carga neta 0, el flujo es la carga neta entre epsilon 0, el flujo es igual a 0.
sobre la superficie 2. Sobre la superficie 3, es la que tenemos acá marcado con la manito. Entonces el flujo sobre la superficie 3 sería entonces la suma de las cargas entre epsilon sub 0. Entonces la superficie 3 está envolviendo una carga menos 3Q y una carga más 2Q. En total, una carga neta menos Q. Entonces el flujo sería menos Q entre epsilon 0. El flujo por la superficie 3. La superficie 4, la vamos a identificar. ¿Cuál es la superficie 4 acá? La superficie 4 es esta que está acá. Pueden ver que la superficie 4 de hecho no encierra ninguna carga. Por lo tanto, la carga neta es 0 y por lo tanto el flujo por ese 4 también va a ser 0. Y finalmente piden el flujo por la superficie S5. Vamos a identificar cuál es la superficie S5. La superficie S5 es esta que está acá. Y pueden ver que la carga neta que está encerrando la superficie S5 es más 2Q. Por lo tanto, su flujo total va a ser igual a 2Q entre epsilon sub 0, más 2Q entre epsilon sub 0. O sea, positivo, o sea, neto hacia afuera. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, una esfera no conductora está hecha de 2 capas. La sección interna tiene un radio de 6 centímetros y una densidad de carga uniforme de menos 5 coulomb por metro cúbico. La capa externa tiene una densidad de carga uniforme de más 8.0 coulombs por metro cúbico y se extiende desde el radio interior de 6 centímetros hasta el radio exterior de 12 centímetros. Determine el campo eléctrico para R mayor que 0 y menor que 6, para R comprendido entre 6 y 12 centímetros, para R comprendido entre 12 y 50 centímetros, y me piden que haga una gráfica de la magnitud del campo eléctrico para R entre 0 y 50, o sea, para cualquier R que está comprendido entre 0 y 50 centímetros. Y preguntan que si el campo es continuo en la frontera de las capas. Entonces, esta es la figura, ¿verdad? Vamos a ver la figura, si está aquí, aquí está hecha la figura. Lo que tenemos es una esfera con un radio interno que es esta marca verde que está acá y un radio externo que está acá. Ambas esferas son macizas, solo que están cargadas con densidad diferente. La densidad de una es diferente de la otra. Obviamente que no son conductoras, porque si fueran conductoras no podrían almacenar, no podrían tener campo eléctrico, no podrían almacenar carga volumétricamente. Entonces las esferas ambas son dieléctricas. Son de naturaleza, están cargadas de naturaleza distinta porque cada una tiene una densidad diferente. Pueden ver que el radio de la menor es de 6 centímetros y el radio exterior es de 12 centímetros. O sea que la distancia del centro a la esfera interior es 6 centímetros y a la esfera exterior es 12 centímetros. Ambas son sólidas, repito nuevamente. Bueno, para cualquier simetría esférica, el cálculo del campo eléctrico se hace haciendo la integral sobre una esfera. Dependiendo en qué zona la quiera, yo coloco la esfera. Entonces coloco una esfera de radio R variable. Entonces, el integral de E punto de A, como el campo siempre va a ser radial, va a ser ER por R unitario, y el elemento de área de la esfera siempre va a ser radial, siempre va a ser R de A. Entonces, el R punto R va a dar siempre 1, aquí va a quedar un R y va a quedar un D de A. Como el campo R es uniforme por la simetría en toda la superficie de la esfera, sale afuera del integral y siempre va a quedar el integral de D de A. Y entonces el integral de D de A sobre toda la superficie esférica es 4pi por R al cuadrado. Esta R que va aquí va a ser la R variable, la R gaussiana, que nosotros vamos a tomar dependiendo en qué punto estemos, adentro o afuera. Esta R que está aquí. Y eso va a ser igual a la carga neta entre epsilon sub 0. Si despejamos la carga neta, entonces el campo eléctrico va a ser en magnitud la carga neta entre 4pi epsilon 0 por R al cuadrado. Esencialmente aquí lo que va a variar es la carga
que va a estar envolviéndose en cada situación. En cada uno de los incisos, la cantidad de carga que se va a almacenar es diferente. Entonces, recuerden que la esfera está a una densidad ρ1, la esfera interna, y la esfera externa aquí afuera está a una densidad ρ2. Entonces, si queremos averiguar la carga neta, bueno, primero me piden que calcule el campo eléctrico en la región entre 0 y 6. O sea, en esta región aquí, donde tengo la gaussiana roja adentro. La gaussiana es S y aquí tengo un R variable. El R hasta fuera es, hasta aquí donde está lo verde, es 6 centímetros, pero hasta el punto variable donde yo quiero calcular el campo es R. Entonces, vamos a calcular esa carga neta. Entonces, como hay una densidad ρ1, la carga neta que está almacenando la esfera gaussiana, la carga neta que almacena la gaussiana es el volumen de la esfera gaussiana, que es 4/3 de pi por r al cubo, multiplicado por la densidad de carga, que es ρ1. Le pongo ρ1 porque estamos dentro de la esfera interna. Y entonces sustituyo acá, y el campo eléctrico, en vez de poner la carga neta, entonces pongo ρ1, 4/3 de pi r cubo, 1 sobre 4 pi epsilon 0 entre r cuadrado. Si ustedes observan, aquí el 4 pi se va a cancelar un r cubo con un r cuadrado de abajo, y lo que va a quedar en el numerador es un ρ1 por r, dentro de 3 epsilon sub 0. Sustituimos el valor de ρ1, que nos dicen que es menos 5.0 coulomb sobre metro cúbico, epsilon sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12, coulomb cuadrado entre newton por metro cuadrado, y el 3 que está ahí. Entonces queda aquí el R todavía que multiplicando, ¿verdad? Aquí no es, aquí es por R, no es sobre R, hay que corregir, ¿verdad? Porque aquí en el resultado es 1.90 por 10 a la 11 por R. Vamos a corregir ahí. Es 1.90 por 10 a la 11 por R. Me faltó escribir el R aquí. Y me faltó escribir un R aquí, multiplicando por R. Entonces ese sería el campo eléctrico. O sea que el campo eléctrico es menos 1.9 por 10 a la 11. O sea, es hacia adentro. Y su magnitud incrementa conforme nos alejamos del centro de la esfera. La magnitud, ¿verdad? El signo menos indica que las líneas de campo van hacia adentro, en dirección contraria a R unitario. Entonces voy a dejar ahí un momento para que haya punto de reflexión. Igual ustedes pueden parar el video. Ahora me piden que calcule el campo eléctrico en la región intermedia. Aquí tengo la roja gaussiana de radio R variable. Ahora hay un radio R1 acá, miren, que es el de la esfera interna, que son los 6 centímetros, ¿verdad? Y hay un radio que es el radio de la gaussiana, que es el R variable. Entonces aquí hay dos zonas. Una zona 1 que está a una densidad ρ1, que es toda esta esfera, y una zona 2 que es este casquete, este pedazo, este casquete esférico de radio externo R y de radio interno R1, que contiene una carga a una densidad ρ2. Entonces, para calcular la carga neta, yo tengo que sumar la carga en la esfera maciza de radio R1 más la carga en el casquete esférico de radio interno R1 y radio externo R variable. Entonces, esa carga va a ser, bueno, en la esfera maciza va a ser la ρ1 por el volumen de la esfera de radio R1, que es 4/3 de pi por R al cubo. Eso sería entonces la carga que habría en esta zona de acá. Ahora, en la otra zona, que sería la región del casquete, aunque estoy marcando aquí, la región del casquete, la carga sería la densidad por el volumen del casquete esférico. Un casquete esférico de radio externo R y radio interno R cubo. El volumen de un casquete esférico es 4pi entre 3 radio externo al cubo menos radio interno al cubo. El radio externo al cubo es la R variable y el radio interno al cubo es R1 cubo. En todo lo que está aquí conocemos R1, conocemos ρ1,
conocemos R2 y R, la R que está aquí es la variable. Esa va a quedar ahí. Entonces eso sería la carga neta. Si nosotros venimos entonces y sustituimos acá que el campo eléctrico era 1 sobre 4 pi epsilon 0, carga neta, que es todo esto, entre R cuadrado, esta es la carga neta, entre R cuadrado, entonces factorizamos el 4/3 de pi R cubo, se cancela el 4 pi, queda un 3 afuera, epsilon sub 0 y queda el R cuadrado. Y en el numerador lo que me quedaría sería ρ1 R cubo, ρ1 factor de, R1 cubo factor de ρ1 menos ρ2 por este término que está aquí. Y entonces quedaría el R1 cubo acá y el R cuadrado está aquí. Pero el otro término, entonces, que sería el término que está acá, que sería ρ2 4/3 de pi R cubo. En ese caso, el R cubo se cancela con el R cuadrado, ¿verdad? Queda el 3 y lo que queda es aquí multiplicando por R, porque R cubo cancela el R cuadrado y queda R nada más arriba. Entonces sería la suma de dos términos. Un término que decae conforme a uno entre R cuadrado y uno que crece linealmente conforme R. Ese sería entonces el campo eléctrico en la región entre la esfera maciza de radio R1 y el casquete esférico de radio R2. En la región acá. Donde está aquí la gaussiana roja. En esa región. Ese sería el campo eléctrico en esa región. Sustituimos valores. ρ1 es menos 5. ρ2 es 8. R1 es 0.06 metros. Acuérdense que son 6 centímetros. Serían 0.06 metros al cubo. El 3, que está acá. El epsilon sub 0 y el R cuadrado que queda ahí igual. Igual sustituyen aquí datos. Aquí va ρ2, aquí va R, aquí va el 3 y va epsilon sub 0. Entonces serían estos factores multiplicados este por 1 sobre R cuadrado y este por R. Ese sería entonces el campo eléctrico. Miren, repito nuevamente, son las sumas de dos términos, uno que decae conforme 1 sobre R cuadrado y el otro que crece conforme R. Ahí está el resumen. Bueno, ahora, para un R que está entre 12 y 50, o sea, es para un R que está afuera. Es para un R mayor, para un R que está entre 12 y 50. Nosotros sabemos que 12 es hasta aquí, ¿ve? Hasta donde está la esfera externa. Hasta aquí es 12 centímetros. 50 centímetros ya es afuera. Ahora entonces quiero el campo en toda esta región de acá, o sea, para un R afuera de las dos esferas. En ese caso, observen bien, en ese caso la gaussiana, que es la roja, está envolviendo toda la carga. Está envolviendo toda la carga de la esfera maciza de radio R1 y toda la carga del casquete esférico macizo de radio R2. Entonces, la carga total va a ser la suma de las dos cargas. La carga contenida en la esfera interna de radio R1 y la carga contenida en la esfera externa en el casquete de radio R2. Fíjense bien, una es una esfera maciza y la otra es un casquete. Entonces aquí tenemos esa expresión. El primer término que está aquí es la carga obtenida en la esfera maciza. Y el segundo término que está aquí es la carga que tenemos en el casquete esférico. Esta es la densidad en esfera maciza ρ1 y esta es la densidad en esfera maciza ρ2. El volumen de la esfera maciza es 4/3 de pi R1 cubo y el volumen en el casquete esférico es 4/3 de pi radio externo, que en este caso es R2, menos radio interno, que es R1. Observen que aquí no va el R variable, porque es toda la esfera, todo el casquete esférico, el que está siendo envuelto por la gaussiana.
Entonces, esa sería la carga neta. Nuevamente, entonces, esa carga neta, ustedes la pueden factorizar sacando el factor que tiene R1. Aquí tenemos Rho1 menos Rho2, entonces, y sacando el factor que tiene Rho2. Dividimos esa carga neta entre 4pi epsilon 0 R cuadrado y creamos carga neta entre 4pi epsilon 0 R cuadrado del campo eléctrico. Entonces, esto va en el numerador, ¿verdad? Si entonces venimos y cancelamos el 4pi de arriba y abajo, nos queda solo el 3 epsilon sub 0, nos queda el R cuadrado y arriba queda Rho1 menos Rho2 por R1 cubo más Rho2 por R2 al cubo. Si ustedes sustituyen datos, entonces van a tener Rho1 menos 5.0 Coulomb por metro cúbico, Rho2 8.0 Coulomb por metro cúbico. Tenemos R1 que es 0.060 metros al cubo. Tenemos acá Rho2 que es 8.0 y tenemos R2 que es 12 centímetros, o sea, 0.12 metros al cubo. Y aquí el 3 por epsilon sub 0 y el R cuadrado que es variable que queda acá. O sea que para puntos de afuera de las dos esferas, el campo eléctrico es 4.1 por 10 a la 8 entre R cuadrado, unidades internacionales. Newton por metro, aquí debe ser Newton sobre Coulomb, aquí hay un error. Aquí es Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Aquí es Newton sobre Coulomb. Ya el campo eléctrico, ya se canceló el metro cuadrado cuando usaron el epsilon sub 0. Entonces esto no va. Borren. Perdón. El resultado es entonces en unidades Newton sobre Coulomb. O sea, este m cuadrado no va. Bien, entonces tenemos el campo en las tres zonas. Adentro de la esfera maciza pequeña de radio R1, que es aquí, entre la esfera maciza y el casquete esférico, que es en esta zona de acá, y fuera de las dos esferas, que sería esta zona que está acá. Entonces, nos piden que hagamos una gráfica. Bueno, para hacer una gráfica, lo mejor aquí es usar un ordenador o usar su calculadora. Si hicieran una gráfica, ustedes encontrarían, ¿verdad? Si lo hacen, esa dependencia, eso que está ahí, esa dependencia funcional. Esa expresión. Esta es la parte entre 0 y 6. Esto es de 6 a 12. Y esto es de 12 a... Este es de 6 a 12 y este es de 12 en adelante. Hasta 50, ¿verdad? Okay, entonces aquí decae conforme 1 entre R. Aquí crece. Porque hay dos términos, gobierna el decrecimiento que el decrecimiento y aquí decae completamente. Entonces preguntan que cómo es, si es continuo en estos puntos, o sea, en R igual 6 y en R igual 12. La respuesta es sí, porque si ustedes lo calculan con la fórmula de la derecha, ahí en R igual 6, y lo calculan con la fórmula de la izquierda, el resultado va a ser el mismo. Si ustedes van y vienen acá y sustituyen acá en la del inciso A, sustituyen acá R igual a 6 con esta fórmula y sustituyen acá en esta otra del inciso B, R igual a 6, les va a dar el mismo resultado sin lugar a duda. Lo pueden hacer y van a observar que les va a dar el mismo resultado. Eso quiere decir que las dos curvas se juntan en R igual a 6. Igual pasa en R igual a 12. Si lo calculan con esta fórmula en R igual a 12, les va a dar el mismo resultado que si lo calculan con esta otra fórmula final en R igual a 12, con la del inciso C.
O sea que el límite del campo eléctrico por la izquierda, si ponen aquí R igual a 12, es el mismo que por la derecha en los dos puntos. Si ustedes toman el límite por la izquierda y por la derecha, aquí en R igual a 6 y en R igual a 12, el campo va a ser el mismo. El campo es continuo. Y por eso es que aquí tienen una solución que no tiene brincos. Tienen aquí un punto y no hay brincos acá. Es continuo. Con las dos fórmulas, con la de la izquierda y con la de la derecha, lo calculan y va a dar el mismo resultado. Bueno, ahí tenemos esta serie de problemas. Voy a pasar a ver otra serie de problemas. Siempre relacionados con ley de Gauss. Vamos a ver un poquito ahorita cilindros. Dice este problema, un cilindro no conductor sólido muy largo de radio R0 y longitud L, tal que R0 es mucho, mucho menor que L. O sea, el cilindro es muy largo. Posee una densidad volumétrica de carga uniforme ρE, coulomb por metro cúbico, ver figura. Determina el campo eléctrico en los puntos. Inciso A, fuera del cilindro, o sea, R mayor que R0. Y B, dentro del cilindro, o sea, R menor que R0. Considere solo puntos muy alejados de los extremos del alambre y que R sea mucho menor que L. O sea, nosotros queremos el campo en puntos que están alejados de los extremos, o sea, de las superficies circulares. Entonces, dada la simetría, que es un alambre largo, nosotros podemos emplear la ley de Gauss para calcularlo. Si lo queremos calcular afuera, entonces nosotros escribimos una superficie gaussiana que va a ser un cilindro como este que está marcado acá, de longitud L, y que está dentro del cilindro. Está dentro del cilindro. Dentro del cilindro real, que es el cilindro que está en negro. Entonces, ese cilindro gaussiano que nosotros tenemos ahí tiene entonces longitud L y radio R variable. Y aquí va a haber almacenada una carga. R0 es el radio propiamente del cilindro. Estoy usando R pequeña, que es lo que se acostumbra en la utilidad de utilizar R grande como la variable. Aquí ponen R grande. Yo estoy utilizando R pequeña. Entonces observen que para un cilindro largo el campo es radial y hacia afuera. Y los elementos de área en la tapa circular son radiales hacia afuera. Estas tapas de acá no contribuyen porque el campo no tiene componentes. Entonces, a la hora de calcular el flujo, estas dos tapas, recuerden que no intervienen. Solamente intervienen la tapa circular. Entonces, cuando yo aplico la ley de Gauss, que dice que la integral sobre la superficie cerrada de E punto D de A es igual a la carga neta entre epsilon sub 0, entonces nosotros vamos a tener solamente una superficie, que es la superficie de la tapa circular del cilindro. Ahí entonces el coseno del ángulo es 0, porque el campo y el elemento de área son paralelos. Y entonces solamente queda E de A. Pero además el campo es igual en toda la tapa circular, en toda la tapa lateral, perdón. Entonces puede salir afuera del integral. Y entonces sale del integral y solamente queda el integral de D de A. Y el integral de D de A, pues es entonces el área de la tapa lateral del cilindro gaussiano, que va a ser 2pi por R variable, porque estamos afuera del cilindro, por R variable L por E. O sea, estemos afuera o estemos adentro, ese siempre es el R variable. Entonces aquí va el R variable y aquí va la carga neta. La carga neta va a depender si estamos adentro del cilindro real o si estamos afuera. Esta es la situación del cilindro gaussiano dentro y este otro es la situación del cilindro gaussiano afuera del cilindro real. Entonces todo lo que tenemos que hacer es calcular la carga neta en cada caso, sustituirla acá y simplificar a ver cómo nos queda la dependencia de R, de la R variable que está aquí. Entonces, para el caso R mayor que R0, estamos envolviendo, digamos, una carga en este cilindro de afuera. Y esa carga va a ser la que está comprendida en una porción de longitud L del cilindro real.
el cilindro real aquí tiene una porción de longitud L y tiene un radio R0. Entonces la carga que está envolviendo el gaussiano rojo es la que está comprendida dentro de un cilindro de longitud L acá, que estoy marcándola, y radio R0. No ve el R variable porque en la parte de afuera ya no hay carga. Entonces solamente es en la porción que está dentro del cilindro real, que es hasta R0. Entonces estamos incluyendo una carga que sería la densidad volumétrica por el volumen de ese cilindro de radio R0 y de longitud L. Entonces acá, esa carga neta es el volumen por la densidad, pero el volumen de ese cilindro de radio R0 y longitud L es, de altura L, es pi r sub 0 cuadrado por L. Entonces la carga neta, que es el volumen por la densidad, es pi r 0 cuadrado L por la densidad. Entonces tenemos ahí la carga neta. Le sustituimos la carga neta acá y dividimos entre el término que teníamos antes, que era 2 pi r L epsilon sub 0. Miren que el pi se cancela, el L se cancela, y entonces queda acá ρe en R0 cuadrado entre 2 epsilon 0 R. O sea que el campo decae conforme 1 sobre R. Es inversamente proporcional a R a la potencia 1, porque todo esto demás es constante. Bien. Vamos ahora entonces a ver qué pasa adentro. Para adentro del cilindro, o sea, para R menor que R0. Aquí tenemos la gaussiana, que es este cilindrito que está acá, de longitud, de altura L siempre, pero de radio R variable. Ya no es o sea, siempre es un radio de R variable. Igual. Entonces, la relación es la misma, solo que ahora Q neta se va a escribir de manera un poco distinta. Esa carga neta se va a escribir de manera un poco distinta. Entonces, ¿qué va a hacer esa carga neta? Pues esa carga neta va a ser una densidad por un volumen. ¿Volumen de quién? Volumen del cilindro gaussiano, porque la carga neta es la carga que está envolviendo el cilindro gaussiano. El cilindro gaussiano ya no envuelve esta carga que está aquí afuera del radio R chiquita. Solo envuelve la carga que está dentro de su cilindro de radio R variable. Entonces, ¿qué va a hacer esa carga? Va a ser la densidad por el volumen del cilindro gaussiano interno, que es pi por R chiquita al cuadrado por la altura, que es L. O sea, área de la base por la altura. Fíjense bien, y aquí es R. Esa es la carga que está envolviendo el gaussiano. La clave está en que la carga neta es la carga que está envolviendo el gaussiano. Esa es la clave, la carga que está envolviendo el gaussiano. Entonces, cuando escriben la carga neta, el volumen va a ser pi r cuadrado por L, R variable. Y entonces la carga neta va a ser ese volumen por la densidad. Entonces va a ser pi r cuadrado L por rho sub B. Si lo sustituyen entonces aquí en el campo eléctrico, entonces va a ser la densidad pi r cuadrado L entre 2 pi r L epsilon sub 0. Aquí se cancela el pi, un R de arriba se cancela y el L de abajo se cancela y queda nada más ρe R entre 2 epsilon sub 0. O sea que afuera del cilindro el campo eléctrico aumenta conforme a la primera potencia de R. Adentro disminuye, pero afuera aumenta conforme a la primera potencia de R. ¿Okay? Entonces ahí tenemos el ejemplo de ese cilindro. La clave, repito, está nuevamente en darse cuenta que la carga neta es la carga que está encerrando el cilindro gaussiano. Y ustedes tienen que visualizar cuál es esa carga, cuáles son los volúmenes que van a incluir cuando multipliquen por las densidades. Bueno, tenemos otro ejemplo acá, dice. Una carga puntual Q está sobre
está sobre el centro del eje de un cilindro corto. El diámetro del cilindro es igual a su longitud L. O sea, aquí está puesto. Miren, si el radio es R0, el diámetro es 2R0 y L es 2R0. ¿Cuál es el flujo total a través de la pared curva del cilindro? Sugerencia, calcule el flujo a través de las dos tapas. Vamos a hacer ese cálculo entonces. Fíjense bien, ahora lo que me piden es flujo. El flujo, ¿verdad? La forma de calcular los flujos siempre es bastante variable, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo y puede ser más complicado. Entonces hagamos caso a la observación. Por ley de Gauss, nosotros sabemos que el flujo total es el flujo en la cara lateral más el flujo en las tapas circulares. Y eso debe ser igual a la carga entre epsilon sub 0, a la carga total. ¿Cuál es la carga total que encierra el volumen, el cilindro total? Pues es Q. Entonces aquí va Q simplemente. De aquí despejo yo el flujo lateral. El flujo lateral va a ser entonces el flujo total menos el flujo en las dos tapas circulares. ¿Verdad? El flujo total ya sabemos que es Q entre epsilon 0. Entonces el flujo lateral va a ser Q entre epsilon 0 menos el flujo en las tapas circulares. Entonces, si yo quiero calcular el flujo en la tapa lateral, ya solo me resta calcular el flujo en las tapas circulares. Saco la diferencia acá y eso me da el flujo lateral. Bueno, aquí un poquito de cálculo. Para calcular el flujo en las tapas voy a tomar esta tapa de la izquierda primero. Y voy a agarrar una pequeña cintita de espesor DDR que está a una distancia de la carga. Y como la carga está en medio, esa cintita está a una distancia R0 de la carga, porque acuérdense que el cilindro tiene longitud 2 R0, y entonces como está la carga a la mitad, de aquí para acá hay R0. Voy a tener este ángulo θ que lo voy a introducir como variable aquí. El campo eléctrico apunta dirigido hacia afuera de la carga. Acuérdense que las cargas puntuales generan campos eléctricos radiales y hacia afuera. Y el elemento de área viene perpendicular aquí a la cintita. Entonces, vamos a escribir el elemento de flujo. El ángulo entre el campo y el DDA vuelve a ser nuevamente θ. El ángulo que está aquí, el ángulo θ. Entonces, el flujo por la tapa izquierda es el integral de punto de A. Y el campo eléctrico producido por la carga puntual es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q entre D cuadrado, donde D es esta distancia de la carga al punto donde estamos aquí calculándolo, en este punto que está acá. Acuérdense, el campo eléctrico es con la distancia que va de la carga al punto, entonces es acá. Esa es entonces la magnitud del campo en ese punto. Por el área de toda esta cinta que está a una distancia D de la carga Q. Entonces el área de esa cinta, sabemos de espesor DDR, sabemos que es 2 pi por R, el R variable que está acá, por DDR. Ese sería entonces el elemento de área. Por otro lado, aquí falta un coseno de θ. No lo puse. Aquí hay que, por favor, voy a corregir acá. Corrijan en sus apuntes. Aquí falta un coseno de θ. Porque es un producto punto el que tenemos acá. Es un producto punto de E con DDA. Entonces hay que incluir el coseno de θ. Bueno, primero, ¿qué es D? Vamos acá a ver del teorema de Pitágoras. D es la raíz cuadrada de R0 cuadrado más el R variable al cuadrado. Y el coseno de θ es el lado adyacente, que es R0, entre la hipotenusa, que es D. Le voy a sustituir este valor de D acá y este valor del coseno de θ acá para ver cómo me queda el flujo de la tapa izquierda. Entonces, el flujo de la tapa izquierda me queda el integral
desde 0 hasta R0. Oye, porque voy a sumar sobre todas las cintitas que están aquí. Y las cintitas varían desde R igual a 0 hasta R igual a R0, que es el radio del cilindro. Entonces acá, de 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q, en vez de poner D cuadrado, ponemos R cuadrado más R0 cuadrado. En vez de poner coseno de teta, ponemos R0 dentro de la raíz, que es D, ¿verdad? De R cuadrado más R0 cuadrado. Y aquí va 2pi R de DR. Se cancela el 2pi, va a quedar aquí abajo solo un 2 epsilon sub 0. Y dentro del integral va a quedar R cuadrado más R0 cuadrado a la 1 por R cuadrado más R0 cuadrado a la 1 medio. Queda R cuadrado más R0 cuadrado a la 3 medios. Y aquí va a quedar, no se les olvide este R que queda aquí como variable, porque la variable de integración es R chiquita. Y entonces la integral nos queda de esta manera. Esta es una integral que se hace fácil por una sustitución trigonométrica, pero si van a una tabla, encuentran que esa integral es menos 1 sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más R0 cuadrado, valuado entre 0 y R. Entonces, si evaluamos en 0, aquí queda menos 1 entre R0. Y si evaluamos en R0, queda 2R0 cuadrado dentro de la raíz, sale un raíz de 2 afuera, ¿verdad? Entonces, si nosotros sustituimos, lo que va a quedar es 1 menos 1 sobre la raíz de 2. Al evaluar en R0, acá entonces queda esto negativo y evaluar en menos. Y con el signo menos al evaluar en 0, que es el límite inferior, queda más 1 acá. El término R0 cuadrado salió de la raíz, se canceló con el R0 que queda arriba y por eso quedó cancelado arriba y abajo, ¿verdad? Porque ustedes tenían un R0 arriba. Entonces, el R0 arriba se canceló con el R0 que da abajo. Y finalmente, entonces el flujo va a ser Q entre 2 epsilon sub 0 por 1 entre 1 menos raíz de 2. Pero ese es el flujo en la tapa, en una de las tapas, en la tapa izquierda. En la tapa de la derecha es exactamente igual. O sea que el flujo total en las tapas circulares es 2 veces el flujo en la tapa izquierda. Entonces va a ser Q entre epsilon sub 0 por 1 menos raíz de 2. Ese sería el flujo en las tapas circulares. Aquí este 2 se canceló con el doble que está acá. Pero nosotros queremos el flujo en la tapa lateral, que era el flujo total, que era el Q entre epsilon sub 0 que venía de la ley de Gauss, menos el flujo en las tapas laterales, en las tapas circulares. Entonces, si nosotros hacemos la simplificación acá, simplemente el flujo queda Q entre raíz de 2 epsilon sub 0, que sería el flujo por la tapa lateral. Bueno, voy a parar aquí la clase. Espero que revisen estos problemas con calma y pregunten después por si tienen dudas.